Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora y a donde quiera que estén llegando estas ondas. Esto que tú estás escuchando es el programa radial En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, el hermano Óscar Moreno, y Walter Ahumada, mi compañero de milicia. Estamos aquí un día más, contentos y gozosos y felices, dispuestos a compartir lo que Dios nos ha dado en este tema, este bloque que estamos tratando en este tiempo, que tiene que ver con los tiempos finales. Hoy estaremos hablando del arrebatamiento de la iglesia y exponiendo los motivos por los que muchos ya no creen en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Así que yo invito a la audiencia que si puede y quiere, pues se quede ahí esta horita con nosotros a compartir su santa y bendita palabra y abra el corazón y podamos discutir y debatir la Escritura de una forma amistosa por el Espíritu, y esperemos y creemos y queremos que Dios nos dé la base suficiente para convencer por el Espíritu y nos dé una convicción plena para crear una esperanza viva en nuestros corazones y estemos claros en aquello en lo que hemos creído. Así que sin más, yo le quiero dar también la parte a mi hermano Walter para que él salude a la audiencia en esta hora. Hola, un saludo a todos. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes, esperando que pasemos esta hora juntos aprendiendo de la palabra de Dios y llenándolo de su sabiduría, que es tan importante. Y hermanos y amigos, espero que ustedes también estén en su casa con su Biblia en su mano, que tomen apuntes, que es importante que estén tomando apuntes para que después ustedes puedan estudiar y ver si lo que nosotros estamos hablando es verdadero o no. Es importante que todo lo que se habla ustedes estén atentos, escuchándolo y meditándolo, y llevando la palabra de Dios, escudriñándola todos los días de su vida. Dios les bendiga. Amén. Estamos, hermano Walter, tratando este bloque o esta serie de mensajes y de estudios, los tiempos finales. Y estuvimos el martes hablando del tema de que el día 14 de mayo de 1948 fue un día muy especial, sobre todo la nación de Israel y para el pueblo creyente en general, porque sabemos, creemos y entendemos que es una fecha base de partida para el tiempo final y que se han cumplido 70 años el año pasado, donde estuvimos compartiendo el presidente de la nación americana, Donald Trump, reconoció y oficializó la sede de los Estados Unidos en Jerusalén. La sacó de Tel Aviv y eso le ha dado mucha vida al pueblo judío. Ya sabemos que todos los judíos ortodoxos están queriendo ese tercer templo, allí donde está la mezquita de Omar. Eso puede traer mucho conflicto, pero ellos están ahí y ellos saben que es el tiempo que ha llegado para que ese templo sea edificado otra vez. Si ese templo se edifica, pues nosotros también sabemos de que la iglesia está muy pronto a salir de esta tierra y es lo que queremos compartir en el día de hoy. Por eso pedimos a la audiencia que abra sus corazones y sus oídos, y si nos quieren escribir al número de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp es el 655-857327, lo repito, el 655-857327 para cualquier aclaración o cualquier aportación. Nosotros somos creyentes en el arrebatamiento de la iglesia, creemos en la doctrina que Dios le reveló al apóstol Pablo. Jesucristo no habló del arrebatamiento, pero el apóstol Pablo sí, porque el ministerio de Jesús primordialmente estaba dirigido a los judíos y ellos estaban esperando pues la restauración de Israel. Lo que ellos no entendían, ese paréntesis gigantesco que Dios ha abierto en la historia, donde nosotros nos hemos colado por la gracia de Dios y ahí estamos. Y queremos que tú, si no eres creyente y estás ahí, pues te cueles también. Y si ya eres creyente, te aferres a la verdad
Y entonces estaremos hablando del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque creemos que cuando se cumpla o se empiecen a cumplir todos los eventos de la gran tribulación, esos 7 años que quedan por cumplirse, de aquellas 70 semanas que Dios le habló a Daniel que estaban establecidas sobre el pueblo de Israel, ya la iglesia no estará aquí presente. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada el martes, de estas señales, hermano Walter, que entendemos que es los tiempos finales, ¿verdad? ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Hablamos de los tiempos de Noé, los Amén. tiempos de Lot. Amén. De Israel, que estaba otra vez en su tierra. Cómo cambió la moralidad, obviamente, en la sociedad. Bueno, y muchas cosas más, y sobre todo la apostasía. Amén. Y de eso es lo que queremos, no es que queremos hablar hoy de la apostasía, pero lo queremos usar como base. ¿Por qué? Porque son muchos los hermanos en la fe los que creían en un arrebatamiento pre-ira. O sea, pre-ira significa que antes de que se derrame la ira de Dios, que va a ser en los 7 años de gran tribulación, la iglesia se habría ido, pero esos mismos hermanos o esos mismos ministerios han ido como cambiando un poco, ¿vale? Y ahora ya no creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Entonces nosotros hoy queremos sentar las bases y queremos invitar a la audiencia que nos acompañe, si puede, abrir la Biblia en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios allí en principio, 2 o 3 versículos para dar comienzo en esta hora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuéramos nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano Walter, ¿puedes tú hacer una oración? Padre amado, en nombre de Jesús, estamos ante ti, Señor, clamando en este momento, pidiendo, Señor, y rogando a que tú nos traigas esa revelación de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Para que tú nos ayudes a extraer lo más precioso, Señor, y lo más puro que tú has dejado escrito en ellas. Sabemos que tu Espíritu Santo fue el que llevó esta palabra a los hombres. También el Espíritu Santo es que nos va a revelar en este momento, Señor. Y prepara los corazones, Señor, de cada hermano que está oyendo, de cada amigo, Señor. Si hay alguna persona nueva que está escuchando, también, Señor, tú convéncela, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sin tu palabra no tendríamos acceso a toda esta información tan importante para nosotros, Señor. No te hubiésemos conocido, no sabríamos cuáles son los tiempos que vivimos. Mas tú en tu misericordia nos has dejado esto para edificar a tu iglesia, Señor. Por eso te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído ahí, hermano Walter, que el apóstol Pablo, que fue el paladín, nosotros le conocemos como el apóstol más grande, ¿no?, que ha dado la iglesia, aunque no podemos ponerlo como el más grande, pero le fue revelado todo esto del arrebatamiento y todo este misterio. Fue el apóstol a los gentiles. Amén. Es nuestro apóstol. Claro. Se ve que con la iglesia de Tesalónica él habló de los tiempos finales y él los adoctrinó bien y los preparó. Entonces, por lo visto había un problema en Tesalónica, y es que varios hermanos empezaron a decir de que ya el arrebatamiento se había efectuado. Y entonces él tiene que venir a escribirles y decirles, ordenarles bien, y le dice: hermano, no, en cuanto a lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que nuestra reunión con Él no es otra que en el cielo, ¿vale? En el cielo me refiero a este primer cielo, ahí venía a recogernos, aquí a estas nubes. Ahí va, a esta atmósfera. Dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Podríamos añadir ni por sueño, ni por nada. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Vale? Vamos por parte. Muchos piensan que cuando Pablo está hablando ahí del día del Señor, se está refiriendo a la venida del Señor y a la recogida de la iglesia. Y ahí no está hablando Pablo de eso. Está hablando de el día del Señor, es un hebraísmo que el mismo Pablo cita algunas veces como judío que es. El día del Señor, cuando vamos a los profetas, cuando vamos a estudiar la Escritura, es un hebraísmo que habla del día grande y terrible de Jehová. De la ira.
el día de la ira de Dios. O sea, eso lo podríamos sustituir por el que el día del Señor está cerca, es que el día de la ira está cerca. El día de... Es como dice un profeta, ¿no? ¿Por qué pedís el día? Pues ¿por qué habláis del día de Jehová? El día de Jehová, el día grande, si será día de tinieblas, será día de ira, será día de confusión. ¿Qué estáis hablando? ¿Comprende? Entonces Pablo dice, no os mováis, ni os turbéis, ni se distorsionéis, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora le deja una pauta, dice, pero nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, que es el día de la ira, no podrá venir sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, y después se manifieste el hombre de pecado. O sea que el orden es apostasía, hombre de pecado y ira o día del Señor. ¿Estamos correctos, hermano Walter? Amén. Muchos se pierden en esos versículos. Orden. Y si pudiéramos, digamos, coger una pizarra o gráficamente establecerlo, pondríamos tres bloques y estaríamos hablando en la línea de tiempo, poniendo apostasía, manifestación del hombre de pecado y día del Señor o ira. Y nosotros sabemos como iglesia que no estamos puestos para ira. Entonces, ¿cuándo será el arrebatamiento, hermano? ¿Cuándo será la iglesia? Pues en el tiempo de la apostasía. ¿Y cuándo es ese tiempo? Ahora es el tiempo de la apostasía. La verdad que siempre había apostasía, pero hoy en día es algo ya que supera los límites, Claro. digamos, que supera lo conocido. Que, como tú compartías, mucha gente que hace pocos años atrás decía tal cosa de la palabra, hoy han cambiado totalmente. Y eso deja manifiesto que realmente algo está ocurriendo. Amén. Tú compartías que la apostasía era cambiarse, ¿cierto? Negación de la fe. La negación de lo que hemos creído, de lo que Dios ha puesto en su palabra. Entonces ellos ya han conocido la palabra, saben lo que es, pero sin embargo después la van negando. ¿Cuál es el motivo? Pueden ser muchos, no sé, un montón de factores, pero lo importante es que estamos en tiempos muy difíciles con respecto a la apostasía. Por eso nosotros hacemos hincapié a que siempre vayan a la escritura, la cojan y mediten en ella y la lean, pero cuidadosamente, con tranquilidad, en oración, en ayuno si es posible, y oren a Dios que les vaya revelando la verdad que está en ella. Amén. Nosotros en el día de hoy queremos establecer unas pautas, no van a ser muchas, pero las queremos dejar bien claras en la mente de la audiencia, para esclarecer por qué la iglesia del Señor no puede estar aquí. O sea, es como vamos a establecer principios, ¿vale? Principios espirituales por los cuales el mismo Dios se ha dado a conocer, y Dios no puede violar sus principios. Él podrá en un momento dado establecer mandamientos y normas y adaptarlos a los tiempos y a las formas y a las maneras, pero los principios de Dios, esos son intocables. Eso es como cuando uno en construcción, hermano Huerta, en un edificio, está prohibido tocar los pilares y los cimientos, ¿vale? Las paredes las podremos tirar y volver a levantar en otro diseño, en otra forma, porque así lo requiere el tiempo que estamos viviendo, porque, un ejemplo, ¿no? La familia va creciendo, vamos dándole otra forma a la casa, pero lo que son los pilares, lo que son los cimientos, es imposible, no se puede tocar. Entonces, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el primer principio que vamos a establecer en este día o en esta hora? Vale. Vamos a Génesis capítulo 18 y vamos a sumergirnos en una conversación que Dios tuvo con Abraham, el padre de la fe, como se le conoce bíblicamente, y el padre también de la nación judía. Dicho sea de paso que es un gentil, ¿vale? No hay nada más curioso que un gentil es el padre de la nación judía. Con lo orgulloso que son los judíos de ser judío, sí, y de tener a Abraham por padre, resulta que su padre es un gentil. Esa es la gracia de Dios. Y el abuelo de ellos, digamos, hacía estatuas a dioses paganos. Amén, Padre de Abraham. Esa es la gracia de Dios, hermano. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Yo cuando aprendí estas cosas me sentí bien. me sentí reconocido por Dios. Digo, Dios mío, tú eres grande. Génesis capítulo 18, vemos como Dios, haciendo un poquito de recorrido, desciende en ese día a visitar. No es que venga a visitar a Abraham, Dios venía a traer juicio a Sodoma y a Gomorra. La intercesión de Lot
había ya subido de punto, dice la palabra. Estoy parafraseando para no meternos a leer mucho. La intercesión de Lot había subido de punto, dice la palabra, a los ojos de Dios, y ya Dios no puede tolerar el pecado. La gente se cree que la gente piensa que el pecado va a durar toda la vida y que aquí vamos a ir cada vez más a hacer lo que nos dé la gana y a establecer una mentalidad atea y punto. Quitamos a Dios y nosotros hacemos y deshacemos, pero no va a ser así. Entonces, una de las formas de apostasía que estamos viviendo es la siguiente: la iglesia se está acostumbrando a mirar el pecado y a no sentirse mal. Lot no apostató. Lot se pudo equivocar a lo mejor metiéndose en Sodoma y en Gomorra con su familia. Pero él, dice la Biblia, que todos los días salía a la puerta de Sodoma a lamentarse. Ese clamor llegó al corazón de Dios. Y cuando Dios viene a traer juicio, como Abraham era su amigo, ese día Dios, que viene con 2 varones, se queda con Abraham y lo visita. Y entonces vamos ayer al capítulo 18 de Génesis, versículo 16, y dice la palabra de Dios así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ya esto, hermano Walter, es que Dios ha estado todo el día con Abraham, ¿vale? Y ya Dios por la tarde Dios le ha anunciado a Abraham que va a tener un hijo el año que viene por esa misma fecha. Le ha anunciado el nacimiento de Isaac. No quiero entrar ahí porque no es el tema. Pero dice que se levantaban e iban de camino para Sodoma para traer juicio. Y entonces, mira cómo la Escritura resalta lo que está dentro del corazón de Dios y de momento lo deja ver. Esos son pensamientos íntimos de Dios que se los revela a su amigo Abraham, para que tú veas hasta dónde un hombre que es honesto con Dios puede llegar a ser amigo de Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Siempre me llamó la atención a mí esto, hermano Walter. Hace 20 años que lo conocí cuando me convertí. Dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira si Dios conocía a Abraham. Bueno, Walter, lo conocía bien, ¿verdad? Así es. Él sabía que si le enseñaba a Abraham los juicios que iba a traer, sabía que Abraham se lo iba a enseñar a sus hijos y a sus nietos. Y él dice entonces: le voy a encubrir yo esto a mi amigo Abraham. No, ¿por qué? Porque este forma parte de mi carácter. O sea, yo vengo a traer juicio. Y es como que no es ético, no es de recibo estar tú con tu amigo y no revelarle lo que vas a hacer. Se lo reveló, ¿por qué? Porque sabía que él solo iba a enseñar a sus generaciones. Y eso es muy bonito y muy lindo. Dios nos está revelando su carácter. Dios nos está revelando su perfil. Hoy día que tanta moda hay con los perfiles en Facebook. Unos son reales y otros son ficticios. Pero mi pregunta es: ¿está conociendo la iglesia el perfil de Dios? ¿Sabe quién es Dios? Eso es lo que pretendemos de este programa. O también, ¿sabe Dios quiénes somos nosotros en su corazón? ¿Cuál es nuestro corazón? Amén. Y dice en el versículo 20: entonces Jehová le dijo, dicho sea de paso, Amós 3:8 dice que no hará nada al Señor sin revelárselo a sus siervos los profetas. En este caso va a traer juicio y se lo está revelando a Abraham. Y en el versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Quién había intercedido y había clamado en extremo? Lot. Es símbolo de la iglesia. Y Abraham ahí es tipo de Cristo, intercediendo para que no traiga el juicio. Mas sin embargo la iglesia está pidiendo: Dios mío, esto no puede ser, porque o me sacas de aquí o me corrompo. Por eso es que en Apocalipsis dice la iglesia: ven ya, Señor Jesús. Versículo 22 dice: y se apartaron de allí los varones y vinieron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quédate con esa pregunta. Dice: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. La destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el injusto, y que sea el justo tratado como él
impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Por qué Abraham, hermano Walter, está hablándole así a Dios? Porque él conoce su carácter, conoce su corazón, digamos, por decir algo. Él conoce quién es Dios. Él ha tenido, en pocas palabras, una intimidad con Dios. Entonces, la iglesia de los días de hoy puede decirle a Dios, Dios mío, mira cómo está todo. Está corrompido, salva a esta generación, ten misericordia de ellos, no permita que el pecado avance más. Salva las almas, haz la obra. Pero también le puede decir, Señor, tú no puedes venir y dejarnos aquí. Estamos clamando a ti, estamos haciendo tu obra. Tú dijiste esto en tu palabra. Vas a venir y nos vas a destruir a todos que hemos creído en ti. Tu fe que es preciosa. Dice la Biblia que nuestra fe, a tus ojos, es preciosa más que el oro. Y esa es la forma en la que Dios quiere que hablemos con Él. Este hombre hablaba así porque conocía a Dios. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano Huarte? O pienso yo, puedo estar errado, y ojalá lo esté. La falta de conocimiento bíblico que muchos creen que tampoco hace falta tanto conocimiento, es la que nos impide hablar con Dios en este margen, en este conocimiento. ¿Por qué hablaba así con Dios? Porque conocía a Dios. ¿Cómo queremos conocer hoy a Dios? Mirando un Facebook, mirando un internet, mirando un YouTube, mirando un montón de cosas, pero no queremos mirar la Escritura. Entonces eso nos impide, nos dificulta conocer y entonces hablar con Él y en confianza. Y mira lo que le dice, traerás tú juntamente juicio sobre el impío, estando el justo de por medio. Y mira lo que le dice, lejos de ti, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Está tocando la médula de Dios. Está tocando la sensibilidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, tú eres un Dios justo, tú no puedes hacer esto, Señor. Tú lo sabes, tú un principio que gobierna tu moral. Y la Biblia enseña que santidad es absoluta pureza moral. Tú no puedes, Señor, si tú eres santo, tú no puedes hacer esto. Y si eres justo tampoco. Tú tendrás que castigar al injusto, pero no al justo juntamente. ¿Me entiendes? Entonces, y dice en el versículo 26, entonces respondió Jehová, ¿y qué dice? Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Ya está. Vamos a seguir, pero mira, hermano Huarte, ya tenemos base bíblica para saber cómo es Dios en ese orden. Si hubiera solamente 50 justos, ¿qué pasa? Perdona el lugar. En este caso, el lugar que va a traer juicio son 2 ciudades. Nosotros venimos hablando por estos estudios y por este bloque de tiempos finales que Dios va a traer juicio ¿sobre qué? Sobre todo el mundo. Sobre toda la tierra. Sobre todo el globo terráqueo. Y ahora iremos a Apocalipsis 3:10 porque allí lo dice bien claro. Y él le dice, si hubiere 50 justos, ¿qué dice? No lo haré. Por amor a los justos. Y eso es un principio bíblico que la iglesia tiene que conocer. ¿Por qué va a traer juicio Dios sobre la tierra cuando la iglesia esté aquí? No puede. Es imposible que Dios castigue al injusto y al mismo tiempo al justo. Versículo 27. Y Abraham replicó, y he aquí que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y si faltaran de los 55 justos, destruirás a aquellos, destruirás por esos 5 justos a toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Este es Dios hablando. Versículo 29. Y volvió a hablarle, y quizás, y si hallara 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y no se enoje ahora mi Señor, dice que dijo Abraham. Quizás se hallare allí 30, y respondió, no lo haré si hallare 30. Y le dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor. Quizás y si se hallaren 20, dice, no lo destruiré por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Y si hablare solamente una vez más, y si hallare allí 10, y dice, no la destruiré por amor a los 10. Y se fue Jehová, y luego acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Gloria a Dios. Hermano Walter, acabamos de establecer el principio que Dios no puede traer sobre un mismo lugar juicio sobre el justo y sobre el injusto. Y él lo dice claramente, por amor a los justos. Porque el justo es una persona que bajo el nuevo pacto ha sido declarada justa. O sea, a los ojos de Dios es como si nunca hubiera cometido un solo pecado. Es como si fuera inocente.
Es como si fuera como fue Jesucristo. Jesucristo llevó nuestros pecados. Y no puede cobrarse dos veces Dios el mismo pecado. Dios se cobró el pecado de la humanidad en Jesucristo, ¿vale? El de los justos. ¿Me entiendo, no? Y ahora va a traer sobre la humanidad y sobre la tierra. Entonces, si Abraham habló con Dios en ese orden y Dios le dijo, no, yo no lo voy a hacer. Si la iglesia en los días de hoy lo hace, ¿lo va a hacer Dios? No, no lo va a hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia está apostatando y está diciendo, Dios va a traer juicio juntamente con el justo y con el injusto. Es que a muchos se les olvida que el que intercede por nosotros, Rías, es Jesús, haciendo el trabajo que estaba haciendo Abraham, diciendo, Padre, espérate un momento, que aún faltan algunos. Amén. Y está ahí intercediendo por nosotros. Obviamente llegará un momento en el cual va a ser desatado aquel día, el día terrible. Amén. Pero sabemos que Cristo está ahí intercediendo por nosotros, y por eso cada vez que Dios mira a nosotros, que somos imperfectos y pecadores aún, que esa simiente en nosotros está mirando a Cristo, y simplemente por eso hacemos hincapié a que estemos siempre atentos mirando a la cruz del Calvario, y realmente allí donde nosotros hemos nacido. Todos hemos nacido, entre comillas, en alguna iglesia o congregación, pero realmente hemos nacido en el Calvario. Todos los cristianos nacidos de nuevo, hijos de Dios, hemos nacido en aquel lugar. Sí, Señor. Porque es Cristo el que nos ha dado esa nueva vida a través del Espíritu Santo. No es una iglesia o una denominación. Por eso somos la iglesia, no somos las iglesias de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar a la audiencia con una pausa musical. Amén. Y ahora vamos a seguir con este bonito compartir de la palabra. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos,
Cierra tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Dice una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bien, seguimos aquí en sintonía, debatiendo el tema de Sara y de Agar, y como estábamos compartiendo fuera de micrófono, estos primeros hermanos de la iglesia de Galacia, estos primeros hermanos que recibieron este ataque, ellos quedaron embriagados y fascinados, como dice el apóstol. ¿Quién os fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién os embrujó a ustedes que corríais bien? Porque estamos hablando de que cuando tú te sometes a la ley, en este caso fue la ley de Moisés, pues ellos antepusieron la ley a Cristo. Entonces es como los mesiánicos del día de hoy, de los días de hoy, 20 siglos después, cuando tú hablas con ellos todo el tiempo es la Torá, dice, y todo el tiempo están con la Torá, la Torá, la Torá. El Shabbat, la circuncisión, unos sí, otros no, pero bueno, guardar Shabbat, las lunas nuevas, la alimentación pura, la alimentación impura, y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque se han quedado esclavos de la Torá. Son hijos para esclavitud. Qué triste, porque bueno, si a ti te predican eso y tú entras ahí, vale, pero qué triste que habiendo estado en la gracia y la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hayamos caído de esa gracia a la ley. La Biblia dice que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Y por la ley ningún ser humano, dice la Biblia, ninguno se podrá justificar a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que mencionar primeramente eso, hermano Walter, que todavía en el siglo XXI hay ese movimiento de judaizar. Y yo entiendo que muchos se sientan cerca de Cristo, porque el mismo legalismo ha traído mucho mal a las vidas. Y esta gente acaba poniéndose una kipap, se pone un tallí, pone un candelabro con 7 brazos y enciende unas velas, y ven como a Cristo en la carne, no sé si tú me sigues, y eso los acerca de alguna forma más a Cristo. Claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5:16 que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque nueva criatura somos, y las viejas cosas pasaron. Tenemos que buscar al Cristo resucitado. Amén. Al nuevo hombre. Por eso que Pablo tuvo esa revelación. Amén. A los demás apóstoles les costó mucho entender a Pablo. Les costó un poco, porque ellos lo conocieron en la carne. A pesar que vieron sus milagros, lo vieron resucitado, todo.
Pero Pablo tuvo una revelación especial del Señor, el cual le reveló todo lo que él sabía de la palabra de Dios. Se reveló que todo aquello era un reflejo de que lo que iba a pasar con Cristo, y demostró esa realidad tremenda. Y Pablo quedó encantado con lo que Cristo le enseñó y empezó a predicar a los gentiles. Y vemos acá en Gálatas cómo él se movía por todos sitios, hacia allá, hacia acá. Y eso fue lo que hizo Cristo resucitado. Es tremendo la intimidad que tuvo Pablo con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, tener esa intimidad. Por eso nosotros, así como Pablo, no lo vimos al Señor, no lo conocimos en la carne, ¿me entiendes? Amén. Pero el Espíritu Santo es como que nos transporta. Amén. Y lo vemos, yo digo, yo creo. La gente, pero ¿cómo? Esta gente está loca de Cristo, que murió en un madero, ¿qué pasa? Judío. Yo creo. Porque el Espíritu Santo me da ese testimonio. Y no necesito ir a la Tierra Santa, que si alguien quiere ir, que vaya. Yo, si pudiese ir, yo iría, ¿me entiendes? Pero yo no necesito ir allá, no necesito ver nada, yo creo. Aunque yo viva en otro lugar, yo creo en Jesús. Amén. Sé que vivió, sé que caminó en esta tierra, sé que falleció, sé que murió por los pecados de todos los hombres, porque el Espíritu Santo es el que me convence. Es la ley de Cristo que está puesta en mí en ser ahora. Por eso que yo creo. ¿Me entiendes? La ley de vida en Cristo. Amén. Pero también tenemos otro sistema, que es el que se forma en las iglesias. Y es esa ley de cuando hacemos del hombre una ley. Y no podemos ir a Cristo sin pasar por el hombre. ¿Vale? Y como dicen por ahí, a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pocas palabras. Cuando hacemos de la doctrina una ley, y esta es la doctrina, la santa doctrina, y entonces si no caminamos en esa doctrina parece que nadie puede ir a Cristo. Entonces ya eso se hace ley en nosotros. Por eso es que no entendemos que nadie pueda tener a Cristo o la libertad de Cristo sin que ande en esa doctrina. Y eso, claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago del hombre una ley, entiendo que es imposible que los hombres sean libres y estén bajo el pacto de la gracia si no están bajo el hombre en el que yo creo que es el ungido, el elegido, el colocado por Dios. Porque he hecho una ley. ¿Me entiende, hermano Walter? Amén. Eso es como algo que se atraviesa ahí y dice, si no se pasa por aquí, no hay nada que hacer. Si hago de la doctrina una ley, hermano Walter, todo aquel que no anda conforme a esa santa doctrina es que yo no recibo que tiene libertad ni que es libre en Cristo. Por eso es que me llego a burlar como yo hice en su día. Y por eso es como aquí dice que de la misma forma que Ismael se burlaba de Isaac, porque ahí lo dice en el versículo 29, ¿no? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Pues ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el de la esclava con el de la libre. Entonces había una persecución de Ismael a Isaac. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, conocía todo lo que Abraham su padre le había revelado, y él se creía que él era el escogido y había, digamos, como una ventaja en edad, en conocimiento y en muchas cosas. Y él no sabía que legítimamente él era hijo de una esclava. Y eso es lo que sucede en los días de hoy. En los días de hoy hay iglesias que crecen, que aparentan que tienen mucho fruto, que aparentan mucha organización, aparentan mucho normativa, mucho porte, todo. Pero no saben, y literalmente que no saben, que están bajo esclavitud. Y menosprecian a otras que no tienen el mismo corte que ellas. ¿Me sigue? Amén. Porque claro, las que son según la libre van en otro orden, en la guianza del Espíritu, lo cual la carne no puede entenderlo, porque la carne es, como dicen por ahí, sota, caballo y rey, va todo cuadriculado, y si me sacas de ahí me descuadro. ¿Me sigue o no? Entonces, cuando se hace del hombre una ley, cuando se hace una doctrina, cuando hago de mi iglesia, acuérdate cuando Juan y Jacobo le dicen al Señor, Señor, ahí había uno que estaba predicando en tu nombre, pero lo hemos mandado a callar porque no nos sigue a nosotros. ¿Ves? Ya estaban ellos estableciendo, ¿no? Estableciendo su propia congregación, ¿no? Ahí va. Las 12. No anda con nosotros, y como no anda con nosotros no puede predicar de ti. Jesús dijo, no, imposible. Imposible que predique de mí y que no sea de los nuestros. ¿Cómo? Eso no puede ser, no anda con nosotros. Bueno, si no anda con nosotros, ¿qué pasa? Es que nosotros lo queremos todo, que esté todo controlado por nosotros. No le queremos dejar el control a Dios. Por eso es que el pacto de la gracia le da el control a Dios. Y cuando Dios tiene el control, pues la gloria se la lleva a Cristo.
el grande es Cristo. Nosotros los hombres quedamos en segundo lugar, quedamos relegados, nuestro nombre no se menciona, no somos nada, y eso no puede ser. Tú comprendes, ¿no? Como dice acá Oscar, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, eso lo pasa como seres humanos. Muchas veces queremos tener el control, queremos tener todo a la vista, que esté ahí cerca nuestro para controlar, para mover todo y apretar los botones que correspondan para nosotros llevarnos la gloria. Claro. Pero la gloria es de Cristo. Amén. Todo es de Cristo, como tú mencionabas. Eso hace la gracia. La gracia, a pesar que Dios me usa para hacer muchas cosas, yo digo, no, la gloria es de Dios. Yo no he hecho nada, yo simplemente estoy acá porque Él me ha puesto en este lugar específico para servirle a Él y llevar el mensaje de la gracia a los que no le conocen. Y ya está. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra carne sea elevada a un sitio que sea un poco más que la gracia, ¿me entiendes? Como que quiere ser elevada, no, que yo, mira, como lo que hacía Sara. Sara quiso ser como su señora, quiso Agar. Agar quiso ser como Sara. Y eso es lo que pasa hoy en día. Los legalistas modernos quieren ponerse sobre la ley. ¿Cómo hacer que ese hermano haga tal cosa? ¿Cómo hacer que eso no? Claro, porque esos hermanos están siendo libres y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos no pueden concebir como el hijo mayor del hijo pródigo, no pueden concebir cómo Dios está usando ese, mira cómo lo usa, no, eso no es posible. Y se empiezan a encegar porque las leyes humanas enceguecen. Claro. Enceguecen. Cuando tú estableces tu justicia, o la justicia mejor dicho, como el estándar de tu propia justicia, entonces que caes en ceguera. Claro. Por eso es que Israel dice en la Biblia que buscando una justicia conforme a la ley no la encontraron. Sin embargo, los gentiles, en vez de buscarla conforme a la ley, la encontraron conforme a la gracia y ellos sí la alcanzaron. ¿Por qué? Porque cuando tú te das a la tarea de establecer tú lo que es justo y lo que no, al final acabas estableciendo tú mismo estableces un propio estándar. Pero sin darte cuenta te justificas conforme a tu propia justicia. Mientras que la justicia que viene de Dios, ¿me sigue? La que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo, es la que Cristo te imputa por pura gracia. Y ahí entonces queda anulado todos tus méritos, porque Pablo le dice a los filipenses, yo soy judío, hebreo de hebreo, conforme a la ley pues fui circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, celoso como nadie de la Torá, conforme al celo era perseguidor. O sea, era alguien impresionante, más sin embargo, cuando eso él lo puso a la altura de la justicia de Cristo, se vio que eso no llegaba a la justicia de Cristo ni, como dicen que, ni a la suela. Entonces él dijo, yo prefiero coger todo este currículum y tirarlo a la basura y esperar en la justicia que Cristo me imputa, que es la justicia que viene por la fe. Cuando tú esperas que Cristo te justifique y no haces nada, ahí es cuando sientes la presencia, la persona del Espíritu Santo respaldando tu espíritu, diciéndote, tú eres hijo mío por pura gracia. Yo te absorbo, te afilias a mí, te recibo como hijo en adopción. Amén. Y ahí uno siente esa gracia, esa gloria, ese traje de colores. Te sientes único delante de Dios por nada, no has hecho nada, has creído, porque Jesucristo ha ganado eso para ti. Y eso te lleva a un nivel de gratitud, de alegría y de gozo, donde siendo nada, ¿vale?, lo tienes todo. Amén. La ley del monte que fue en el monte Sinaí es una ley tan perfecta que representa en cierta forma a Dios mismo en su esencia. Amén. ¿Cierto? Por ende, el único que era capaz de cumplir eso era Dios mismo. Claro, porque la ley define la santidad y la moral de Dios absoluta. Era Dios mismo, por eso Cristo vino y la cumplió a cabalidad. Claro. La ley nunca fue el fin de salvar a las personas, simplemente fue en el pueblo de Israel, era de tenerlo, ¿cierto?, cerca de Dios, porque Dios lo ha apartado para ellos. ¿Me entiendes? Amén. Lo aparta, Dios también nos aparta a nosotros. Entonces la ley cumple, nos atrae desde afuera hacia Cristo, nos pone ahí la ley para llevarnos a la gracia. Y eso que la gente no puede entender. Y siguen ocupando la ley para seguir a la gente teniéndolo ahí en control, controlando a la gente. No quedas hasta acá, tú no vayas para allá. Porque cuando uno está libre en Cristo, como dice aquí un poco más adelante, uno a donde vaya es libre. Y claro, sabe quién es, sabe que es hijo de Dios. Sabe que tiene que cómo comportarse, sabe cómo tiene que actuar. Porque Cristo ya lo ha hecho libre de todas aquellas cosas que lo tenían
prisionero cuando estaba en el mundo lejos de Dios. Cuando nosotros hablamos de ley, hermano Walter, estamos hablando de un sistema de imponer, imposición. No quiere decir que no haya ley, Exacto. que no creamos en la ley, que no amamos la ley o que no la guardamos, la amamos y hacemos todo eso. De hecho, la ley es pura y perfecta. Y es buena y es santa. Es buenísima. Pero cuando hablamos de imponer, eso es lo que trae peso. Y si esa imposición la sujetamos directamente proporcional a la salvación, que es lo que nosotros hablábamos en el último programa, ahí es donde está el error. O sea, la ley no puede bien quitarme la salvación porque yo haga o deje de hacer. Yo la guardo para perfeccionarme en santificación. ¿Me entienden? No? Sabiendo que la obediencia a la verdad, como dice 1 de Pedro 1:22, purificará vuestras almas. Y en esa obediencia es donde somos depurados y santificados. Pero nunca alcanzaremos la perfección, porque la perfección es cuando venga la glorificación en aquel día donde la gloria de Dios nos absorberá. Amén. La resurrección se efectuará en nosotros. Hasta ese día no seremos perfectos, entonces estaremos en imperfección y tenemos que ser honestos. No vamos a ser perfectos 100%. Entonces, si no vamos a ser perfectos, estamos siempre en un proceso. ¿Me sigue? Y entonces cuando Dios nos aceptará, ya nos ha aceptado. Así es, porque La sabe aceptación no vendrá luego de que yo cumpla la ley. La aceptación ha venido ya porque Cristo cumplió la ley por mí. Amén. ¿Me sigue? Amén. Entonces, mira lo que dice, porque ya el tiempo avanza. Pero mira lo que dice aquí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5. Por eso, entonces el apóstol les exhorta y le dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Y mira lo que dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y es que eso es una verdad, hermano. O sea, cuando empezamos a querer estar a un nivel espiritual y creamos un estándar que no existe, lo creamos nosotros, ya sea en el nivel que sea, unos con unas cosas, otros con otras, pero todo es normativa. Por imposición creamos un estándar que no existe, nosotros lo ponemos. Ahora ya ese nivel está puesto, y ahora el que no está a ese nivel se siente menos, al punto que se siente desechado y se siente condenado. Por eso vienen las divisiones en las iglesias, por las diferencias de estándares espirituales, que los crean los mismos hombres. En este caso fueron los circuncidantes con la circuncisión. Nosotros hoy podríamos hablar de muchos estándares, pero no queremos entrar ahí. Ahora mira lo que dice al final del capítulo 5, el apóstol Pablo, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. ¿Te has dado cuenta, hermano Walter? Mira cómo lo dice: todos los que quieren agradar en la carne os obligan. Ahí es donde viene el problema. Cuando nos obligan, cuando yo me siento obligado porque un hombre me dice algo, una vez que yo he sido justificado y he recibido el testimonio del Espíritu a mi espíritu diciendo que yo soy hijo de Dios, he recibido esa afiliación, esa adopción en Cristo por medio de la fe en su sacrificio y sus méritos, después soy obligado a hacer o dejar de hacer. Ahí es donde viene el problema. Si yo me someto a eso, quedo como embriagado y hechizado, y ya me enrean en un pacto de ley. ¿Qué es lo que sucede? De la gracia caigo. Ahí lo dice: los que por las obras os justificáis, de la gracia lo he caído. Y una persona que cae de la gracia sabe lo que ocurre, que siempre está sujeto a tener que obrar continuamente. O sea, tiene que estar cotizando. Tiene que estar cotizando conforme a la carne para sentirse justificado. Y si no cotiza, ¿qué pasa? Pues sabe que después no va a recibir el salario. Así sucede en la seguridad social de aquí, en la humanidad nuestra y en la carne, ¿no? Tienes que cotizar para que cuando te jubiles tengas un salario. Por lo mismo sucede en el plano espiritual. Como te enreden ahí, estás cotizando, y no estás cotizando en la Jerusalén de arriba, en la que es nuestra madre, en la gracia, en Sara, no. Estás cotizando en la de esclavitud. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en esta hora. ¿A dónde yo estoy cotizando? ¿Estoy cotizando obras de justicia que glorifican a Dios? Estoy cotizando para la gloria de Dios, donde un día recibiré recompensa si Dios me la quiere dar, y si no, me gozaré en Él. Porque aquí el apóstol dice
que esta gente les obligaban a circuncidarse. Pero ¿qué pasa? Pero ellos no querían recibir persecución a causa de la cruz. Cuando tú predicas la cruz, ¿cómo te persiguen? ¿Por qué? Porque predicar la cruz es predicar que todo está acabado, que todo está hecho en Jesucristo. Y ahí los religiosos dicen, no. La ley dice, no, lo estás poniendo muy fácil. Esto hay que añadirle más peso. Esto hay que meterle más carga al pueblo. ¿Ves? Entonces te persiguen. Y todo aquel que predica la cruz recibe persecución. ¿Por qué? Porque la cruz significa que es suficiente lo que Cristo ha hecho. Y el diablo eso no lo quiere. Ni los religiosos. Por eso no hay que callar cuando los religiosos o los que quieren poner peso sobre las personas, los legalistas de este tiempo, quieren ponerse a nivel de la gracia. Porque así como fue expulsado Agar con su hijo, también nosotros no podemos callar. Con amor le decimos las cosas. Claro, hay ciertas cosas con amor, pero hay que expulsarlo de nuestra vida. Porque no corresponde, no es imposible que queramos hacer algo que Dios ha puesto desde la eternidad pasada, que es la gracia, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y ellos quieran sus creencias o sus costumbres o por llevarse la vanagloria ponerlo al mismo nivel. No se puede. Nos dice en el versículo 30, hermano Huarte, y ya con esto vamos a ir cerrando. Gloria a Dios, dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermano, que no somos de la esclava, sino de la libre. Entonces yo pregunto, si hay algún hermano que está en esta condición, yo estuve un día, tú también, seguro que muchos de los que nos están escuchando también. ¿Qué dice la Escritura? Abraham tuvo que pagar un precio si quiso que Dios siguiera el proyecto de Dios con él. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar a su hijo del campamento. A todos los efectos, él le veía como hijo. Y tuvo que sacar también a Agar. ¿Por qué? Porque ellos se enaltecieron y se envanecieron en el campamento y quisieron, como tú has dicho, estar a la altura de la gracia. O sea, es ese prototipo de creyente en Jesucristo que quiere la gloria de Dios, que quiere reconocimiento, que quiere mérito, porque todos aquellos que estamos bajo ley o estamos en un sistema de ley, lo que estamos haciendo es obrando en la carne y eso te da mérito. Eso es como una empresa, un sistema piramidal. Y los que llegan abajo se tienen que someter a los que han llegado primero, y hay una antigüedad, como en la mili en su tiempo, y así va todo. Y Dios dice, no, hay que echar fuera, hay que circuncidar todo este sistema, esto hay que meterle cuchilla. Y a partir de ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? El que quiera ser el mayor, o el mayor establecido ahí, hágase el menor. Y si quieren hacer una pirámide, háganla al revés, porque Cristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Amén. Y establezcamos ahora un nuevo sistema conforme a la gracia. Con lo que tú hablabas sobre eso, que echar fuera, muchas veces nosotros estamos en las congregaciones, en la iglesia, y ya no hacemos parte, somos familia con la iglesia, pero cuando empiezan a subir estas cosas, es necesario que nosotros nos apartemos muchas veces, ¿entiendes? Que nos alejemos, que cortemos esa relación. Cuesta. Sí. Con mi esposa lo hicimos, de mucho tiempo estábamos en una iglesia. Ella por años, yo llevaba 4, ella llevaba como 10 años ya. Duele mucho, pero cuando lo hicimos, créanme que después me sentí libre y pude aceptar, reconocer la gracia de Cristo. Aceptarlo no por imposiciones o no por metodologías humanas, sino que por el Espíritu Santo. Eso que habían pensado en mismo y recibió era tan glorioso y grande. En un año, 2 años se me fue pesado seguir todas las cosas que me imponían. Pero cuando he salido de ahí, he vuelto a sentir el Espíritu Santo. La libertad. De no hacer lo que yo no me salí para hacer lo que yo quisiera, sino me salí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, y aquí estoy, lejos de mi país, haciendo la voluntad de Dios. Por eso que es importante. Dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Uno tiene que sentir esos bríos, esa libertad gloriosa. Amén. De los hijos de Dios. Tiene que sentir el testimonio del Espíritu Santo, tu Espíritu, diciéndote todos los días, tú eres mi hijo. Y eso muchos lo han dejado de escuchar. Así que, bueno, hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado. Así que nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado junto a ustedes, un programa más, y espero que haya sido de edificación para su vida. Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a repetir el número de WhatsApp del programa,
para que los hermanos y amigos, si quieren tomar nota, lo puedan hacer en su móvil o en cualquier otro sitio. Amén. Y el número es el 655-85-7327. 655-85-7327. Amén. Y bueno, nosotros emplazamos a la audiencia para una próxima emisión de este programa, si así Dios lo permite. Así que un saludo y que Dios les bendiga. Damos comienzo al programa